Continuamos leyendo en Filipenses capítulo 3 y el versículo 17. Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este es un acto más de sinceridad del apóstol. Había puesto como ejemplo supremo al Señor, pero ahora les pide que lo miren a Él, como un ejemplo de conducta cristiana. Ya hemos visto que enumeró y tiró por la borda todos sus méritos antes de su encuentro con el Señor, y se presentó como un corredor cristiano desnudo como los que corrían en el estadio, en cuanto a una vida limpia. He leído muchas veces las cartas que Pablo escribió, la forma que él vivió, las luchas que tuvo que enfrentar, y en especial con los mismos hermanos, inclusive cuando le tuvo que recriminar al mismo apóstol Pedro en la carta a los Gálatas. Dice: le resistí cara a cara porque era de condenar. Capítulo 2, verso 11 y en el 2, verso 14. Él se refiere al tema de los judaizantes con los cuales Pedro simulaba ser similar a ellos en su conducta, cuando en realidad no lo era. Y el comportamiento de estos falsos hermanos era de condenar, pues estaban modificando la enseñanza de la salvación por la gracia, agregando la salvación por obras, similar a la situación de sectas como la del adventismo del séptimo día y otras de nuestros días, que sostienen que es necesario guardar la ley para ser salvo. Pablo fue un hombre valiente, no solo dispuesto a luchar con los inconversos, sino también con los creyentes que se desviaban, que pretendieron imponer otro evangelio. Él tuvo palabras muy duras para estos falsos maestros, y Pedro comprendió la verdad a tal punto que luego él mismo, cuando escribe su segunda carta, dedica una sección para atacar a estas mismas personas. Pablo fue un siervo ejemplar, y realmente a mí me emociona cuando ante los primeros hermanos de Éfeso en Hechos 20, los que conocieron todo su ministerio, se despide de ellos. Cuenta que durante por lo menos 3 años y medio, con tanta pasión, relata el servicio ejemplar para el Señor, y sin ningún motivo de orgullo personal, sino con todo afecto y cariño. Les aconsejan que cuiden a los hermanos, recordándoles como Él lo hizo. De paso, volvamos a leer este capítulo para aprender de cómo es el vivir el servicio cristiano. Los cristianos debemos sentir una misma cosa. El peligro de la división carnal en la iglesia siempre está latente. Recordemos los hermanos de Corinto. Tal vez hoy diríamos: yo soy de Alberto, yo soy de Feliciano, yo soy de Federico, yo soy de mí mismo. He usado nombre ficticio, pero hermanos, en mi propia experiencia, he visto en el grupo de los llamados hermanos peligros muy serios de sectarismo entre las mismas iglesias. Pretendiendo una perfección doctrinal, se levantaron paredes entre las mismas iglesias. Hubo quienes levantaban el dedo acusador en forma continua por cualquier otra forma de reunirse. Si la cena era de tarde, de mañana, si se tocaba la guitarra o el órgano o ningún instrumento, si se cantaba parados o sentados. Algunas cosas que he vivido hoy las miro a las distancias y me siguen doliendo. Que hermanos valiosos hayan perdido el tiempo llevando quejas y dolor a las iglesias por situaciones que eran sin valor. Una cosa es fundamentar algo que es doctrinal, como lo hizo Pablo en Gálatas, por ejemplo. Y otra cosa es causar divisiones en la iglesia
por las formas y costumbres. Cuidado, hermanos, con estas situaciones sin sentido que pueden paralizar la obra. Debemos ser firmes en la doctrina y permisivos en lo que es cultural de cada pueblo o raza. Tomar esto como una costumbre local que no afecta a la doctrina. La forma de vestir, por ejemplo, en nuestro país es muy diversa. En el norte se viste de una forma, en el oeste de otra. En las grandes capitales somos más europeos en la forma de convivir. Tenemos que tener cuidado con estos detalles. Y no queremos imponer una uniformidad en lo que no es doctrinal. Eso sí, hay una raya y lo que es pecaminoso no puede ser permitido. Ese es el límite. Hay corrientes dentro de la propia Iglesia que propongan una liviandad para amoldarnos a la nueva sociedad. En este sentido, no resisto a la tentación de copiar un párrafo de un libro de Frank Barker de Filipenses, de Editorial Logoy, del año 78. Dice así: por haber sido Pablo un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, no podemos excusarnos por no seguir el ejemplo que su vida sentó para nosotros. Cierto, en él moraba el Espíritu de Dios, pero también vive en nosotros. Necesitamos modelos de hombres y mujeres que, tomando el poder del Espíritu de Dios, vivan vidas santas y establezcan la pauta para el cristiano de hoy. Y nótese que Pablo señala no solamente hacia sí mismo, sino también a otros. También dice él: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este sentido, hermanos. Muchos cuidado tengamos en la vida cristiana. Recordemos, seamos imitadores de Cristo. Será hasta mañana, si Dios lo permite.